Ok. Muy buenos días a todas, todos y todes. Desde Raza e Igualdad agradecemos su valioso apoyo y participación para continuar con las actividades de la presentación del proyecto Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Saludamos a todas las organizaciones, colectivas, instituciones académicas y a las personas defensoras de derechos humanos que nos acompañan presencialmente y aquellas que nos siguen a la distancia. Para dar inicio al conversatorio hacia la construcción de una agenda antirracista en México, me permito presentar a las organizaciones que con su valioso apoyo y trabajo hacen realidad este evento. En primer lugar, a María Celeste Sánchez, senadora suplente por la Ciudad de México, quien es licenciada en Psicología y doctorante en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido colaboradora en diversas organizaciones civiles, entre ellas Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia C, Pozo de Vida, Efecto Valores, entre otras. Es integrante de la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre identidades, racismo y xenofobia. En el proceso electoral del 2018 fue electa como senadora suplente por la Ciudad de México, convirtiéndose así en la primera mujer de origen afromexicano en ser parte del Senado. Bienvenida, Celeste. También tenemos la presencia de Fátima Gamboa, directora general de la organización X Justicia para las Mujeres, abogada integrante de la comunidad indígena maya y activista LGBTQ, experta en el ámbito del acceso a la justicia con perspectiva de género e interculturalidad. Asimismo, fungió como abogada litigante en la organización civil Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena, AC, y forma parte de varios organismos, entre ellos la Red Nacional de Abogadas Indígenas en México. Fue fundadora también del colectivo Maloj Kushta. Muy bien por la decisión, Kushta. Aprendimos una nueva palabra hoy. Ha diseñado e implementado proyectos de intervención en comunidades y de investigación en temas relacionados a la impartición de justicia con perspectiva de género, transparencia judicial y justicia comunitaria. Bienvenida, Fátima. Asimismo, tenemos a la doctora Sagrario Cruz, profesora investigadora de la Universidad Veracruzana, que ha abordado la presencia africana en México desde hace 33 años, antropóloga e historiadora, becaria del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, con quien inició sus estudios afros. Ha recibido 2 veces la presea Gonzalo Aguirre Beltrán por sus investigaciones históricas y etnográficas, curadora y conferencista nacional e internacional sobre el tema. Bienvenida, doctora Sagrario. Asimismo tenemos a José Antonio Aguilar, fundador y director de Racismo MX, emprendedor social, estudió economía en el ITAM y un máster en Business Administration por la Universidad de Exes. También tiene estudios en racismo y xenofobia en la UNAM, el Colegio de México y la Universidad de Guadalajara. En 2018 fundó Racismo MX, organización que tiene como objetivo principal combatir el racismo mediante investigación, educación e impacto en medios. En 2021 obtuvo el prestigioso fellowship de la organización Ecolink Green, reconocido por ser líder global de la igualdad racial. De igual forma, tenemos la presencia del maestro Conrado Cepeda, director del Servicio Jesuita a Refugiados en México. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales, maestro en Antropología Social, tiene experiencia en el tema migratorio y refugio por su trabajo en el Servicio Jesuita a Migrantes, tanto en las oficinas centrales como en el territorio, así como en la relación con los donantes, organismos gubernamentales y eclesiales. Dicho lo anterior, iniciamos este conversatorio con una pregunta detonadora encaminada en saber cuál es la importancia de impulsar una agenda pública antirracista en México y qué papel tienen las organizaciones de la sociedad civil en el combate del racismo y la discriminación racial. Entonces, no sé si gustan tomar la palabra, estamos en confianza o... ok, perfecto. Me parece muy bien.
Entonces, en ese sentido de ideas estaría nuestra senadora María Celeste. Por favor. Preparé las palabras. O contesto la pregunta acerca de... Sí, tú como tú gustes. Ok. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Con mucho gusto. ¿Cuál es la importancia de impulsar una agenda pública antirracista en México y qué papel tienen las organizaciones de la sociedad civil para el combate del racismo y la discriminación racial? Ok, justo en la presentación anterior se habla de que ya se habla de una legislación acerca del tema, ¿no? De que se prohíbe la discriminación racial. Obviamente hacen falta algunas leyes que se deban de armonizar. Sin embargo, esto no podría ser una realidad si no se avanza desde la sociedad también, ¿no? Y hablar de la sociedad también es hablar de las asociaciones civiles que hace décadas han estado trabajando no solamente por el reconocimiento, como son las asociaciones, el movimiento afromexicano, sino también asociaciones indígenas, de los pueblos indígenas, y hablar desde sus voces nos habla también de que no solamente vamos a estar legislando o no solamente se va a avanzar en una agenda sobre lo que a nosotros nos toca como legisladores o como gente que estemos en algunas instituciones, sino también hablar desde las voces de las personas a las cuales les está afectando el racismo y la discriminación en México. Entonces, por eso es tan importante que una agenda antirracista se avance desde las organizaciones, se avance desde todo el movimiento y que se tomen en cuenta no solamente las vulnerabilidades que nos cruzan algunos, sino también que se vea desde un enfoque intercultural, interseccional, que se hable desde no solamente a quién le afecta, cómo nos afecta el racismo y la discriminación en las ciudades, como en la Ciudad de México, sino también en las comunidades y en los pueblos afromexicanos. Entonces, no podríamos tener una agenda antirracista completa, ¿no? No podríamos, estaríamos haciendo una agenda solamente que nos convenga a nosotras y a nosotros que estamos aquí participando, y no escuchar esas voces sería bastante, pues bastante incompleta la agenda que estaríamos discutiendo aquí, ¿no? Muchas gracias, estimada Celeste. Por favor. Bueno, antes que nada, muy buenos días tengan todas. Un saludo a mis compañeras del panel, a quienes nos acompañan. Pues para contestar esta pregunta, a mí me gustaría como poner sobre la mesa el contexto en el cual trabaja nuestra organización, que es X Justicia para las Mujeres, que busca justo eso, como transformar las leyes, las políticas, las instituciones para remover todos esos obstáculos que tienen que ver con la discriminación, no solamente por motivos de raza o por pertenencia a un pueblo indígena, a una comunidad afro, sino también por motivos de género. En ese sentido, desde X, a partir de estos dos proyectos, de los cuales ahorita rápido voy a hablar, solo para ponerlos en contexto y luego hablar de 8 cosas que estamos repensando en nuestra organización feminista para poder trabajar desde una perspectiva no colonialista y no patriarcal, que me parece que es importante, ¿no? Decir que nos parece que toda agenda antirracista, toda práctica antirracista tiene que ser cruzada por el género, porque si no vamos a seguir hablando del poder o de la igualdad de unos hombres sobre otros, y entonces vamos a dejar de fuera a las mujeres. Entonces, y lo mismo, toda agenda feminista tiene que tener una agenda antirracista y anticolonial, ¿no? Entonces, creo que así sí vamos, ¿no? Así sí nos emparejamos, así sí nos igualamos y vamos caminando a la construcción de un mundo mucho más justo. Los dos proyectos, uno tiene que ver con promotoras mayas de justicia y el otro tiene que ver con acompañamiento a mujeres exprivadas de libertad. Con las promotoras mayas de justicia, que por cierto también es un proyecto financiado por Kellogg, gracias. Lo que hacemos es acompañarlas para remover todas esas discriminaciones por género y raciales que obstaculizan que ellas puedan tener acceso a derechos, acceso a justicias, incluida su justicia comunitaria, incluida su justicia indígena, que no ha sido revalorada, que no ha sido revitalizada y que tiene potencia
para atender los casos no solamente del pueblo indígena, sino también de las mujeres. Entonces, este es un trabajo de las mujeres indígenas para todos, para todo el pueblo, ¿no? Como una aportación. Y en el trabajo de acompañamiento que hacemos con mujeres exprivadas de libertad, pues ahí lo que hacemos es acompañarlas en su búsqueda por políticas de reinserción, en su búsqueda porque cualquier mujer que esté en conflicto con la ley desde un lugar de comprensión tendría que ser juzgada con perspectiva de igualdad y con perspectiva de género, y no únicamente mirar la igualdad y el género en términos de las mujeres a lo que estamos acostumbrados a llamar víctimas, sino también las que están en conflicto con la ley, porque muchas veces ese conflicto con la ley pasa por un sistema estatal que las criminaliza y en donde por ser pobres, por ser indígenas, por ser mujeres, están en la cárcel. Entonces, en estas búsquedas de justicias, a X le ha tocado aprender de ellas. A X le ha tocado fortalecerse de ese movimiento. Entonces, desde allí, lo primero que tenemos que hacer las organizaciones para comenzar a trabajar desde esas lógicas anticolonialistas es cuál es nuestro papel, ¿no? ¿Desde qué lugar estamos pensando las colaboraciones? ¿Desde qué lugar estamos diseñando los objetivos? ¿Con quién lo estamos haciendo? Como decía la compañera, muy importante. ¿Queremos salvar a alguien o queremos acompañar? ¿Queremos empoderar a alguien o queremos facilitar procesos? ¿Queremos fortalecer o queremos generar intercambios horizontales de conocimiento y de lucha? Porque la lucha de ellas es nuestra lucha y viceversa, ¿no? ¿Queremos ser asistencialistas o queremos detonar prácticas no patriarcales, no paternalistas y no colonialistas? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer las organizaciones al momento de siquiera pensar un proyecto. La otra es, ¿quién va a fortalecer a quién? Porque siempre que hablamos de fortalecimiento pensamos que somos las organizaciones del centro, organizaciones blancas, organizaciones privilegiadas, quienes tienen que fortalecer a las indias, a las negras, a las lesbianas. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿quién fortalece a quién? Por eso digo que ellas nos han fortalecido a nosotras a través de este acompañamiento. La otra es comenzar también a cuestionar el uso del lenguaje, empoderar, fortalecer, no todas estas palabras, vamos a empoderar, nadie va a empoderar a nadie, la gente tiene su propio poder desde su contexto. La otra es reconocer el privilegio. Tenemos como organizaciones que reconocer el piso de privilegio en donde estamos paradas y para qué vamos a utilizar ese privilegio. ¿Cuál es la plataforma que puedo ofrecer? ¿Cuáles son las herramientas que podrían servir a este movimiento? ¿Cuáles son los contactos políticos, mediáticos o de financieras que puedo, digamos, ser un puente para que ellas lleguen directamente a ellos? La otra tiene que ver en la ética del uso de la voz y los espacios de representación. Las organizaciones estamos supliendo la voz de los movimientos de las mujeres, estamos ocupando espacios que no nos tocan. Entonces creo que hay que mirar cuál es el papel y desde dónde nos tenemos que posicionar para hacer un uso ético no aplastante y que siga las lógicas de la discriminación. Porque las mujeres indígenas en México nadie las escucha y lo que pasa en una comunidad se queda en la comunidad. Entonces por eso es muy importante facilitar, romper todas esas estructuras para que ellas mismas puedan visibilizar sus problemáticas. Y esto es muy importante. Otra clave para esta parte es la relación financiera justa. Vamos a seguir utilizando esquemas que le han servido al Estado, esquemas que le han servido al patriarcado como conceptos de becas o conceptos de apoyos. Estamos trabajando con el movimiento becándolas por su movimiento o vamos a comenzar a pensar en una retribución de un salario, de reconocimiento de un trabajo que en este caso es la lucha por los derechos, ¿no? Entonces creo que incluso esto hay que pensarlo y también hay que mirar las estructuras que obstaculizan que esto suceda. ¿Cómo operan las financieras? ¿Con quién operan las financieras? ¿Cuáles son los requisitos que se necesita para poder acceder a ciertos recursos? Y viceversa, pensar también en el Estado. ¿Cuál es el régimen fiscal que tiene México que permite o no, y permíteme decirlo, no lo permite porque ni siquiera lo ve, de cómo
una organización se puede vincular no en términos laborales, sino de sociedad, con diferentes mujeres del movimiento indígena, del movimiento afro, del movimiento con discapacidad. El sistema fiscal no lo permite. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que desde las organizaciones vamos a comenzar a generar para poder transformar, digamos, estas estructuras que no están pensadas para la organización en términos de la lucha por los derechos humanos? Y también, ya por último, porque creo que ya hablé mucho, ¿no? Tenemos que comenzar a documentar estas estructuras para que tanto los financiamientos como los regímenes fiscales puedan favorecer otro tipo de colaboraciones. Y también hacerse la pregunta, ¿y por qué no? ¿Cuántos de los movimientos feministas en este caso tienen en su plantilla de trabajo a mujeres indígenas? ¿Cuántas organizaciones feministas que están trabajando por los derechos de las personas con discapacidad tienen en su plantilla de trabajo a personas con discapacidad o a mujeres exprivadas de libertad? Entonces también tenemos que pensar desde las organizaciones nuestras propias lógicas y comenzar desde casa. Entonces yo ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada Fátima Gamboa, por tus valiosos aportes que me parecen son provocadores y nos invitan a la reflexión colectiva y en este diálogo compartido con las organizaciones. Le daremos el uso de la palabra a la doctora Sagrario. Tiene una presentación, me parece. Si me auxilian, por favor, con la presentación, es Agenda Antirracista. Por favor. En lo que se despliega la presentación, la que sigue, por favor. Bueno, yo más que responder la pregunta, hice una serie de ítems, de puntos que me parecen muy importantes subrayar como parte de la agenda antirracista y antidiscriminatoria. Esto es parte de el informe que hizo Beatriz Amaro Clemente para la red de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, que es parte de un observatorio de América Latina y en el que estamos mujeres muy comprometidas, que son mis maestras, bueno, la misma Beatriz Amaro, está Tere Mojica, Juliana Acevedo, Todian Ledesma, Millén Jiménez, entre otras, que están muy activas y que estamos trabajando en pro de las mujeres afrodescendientes. Y bueno, este es parte de, algunos puntos son parte de este informe que realizó Beatriz Amaro y tiene otros aportes que yo he hecho como profesora investigadora. Mi trinchera es el aula. Además del activismo, mi trinchera es la educación. Y entonces, como parte de un compromiso como educadora y formadora, es hacer tomar conciencia a los alumnos sobre los temas urgentes y prioritarios para investigarse sobre racismo y discriminación en México. Entonces, con las materias que yo tengo al frente, frente a grupo en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, pues son los mismos alumnos los que me retroalimentan. Realmente son ellos, una nueva generación que está visualizando temas nuevos que antes no se contemplaban y algunos de estos temas los traigo aquí. Bueno, primero, llamar la atención sobre quién está convocando esta reunión. No es una institución del Estado. Y creo que es una llamada de atención para todos los que estamos aquí. Es Race and Equality y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que amablemente nos hospeda. Pero creo que esto es un foco de alerta porque no hemos sido capaces de reunirnos, de convocarnos a nosotros mismos dentro de las instituciones del Estado para hablar de estos temas. Y bueno, el primer tema que quiero abordar es una demanda que se diseñen y aprueben y apliquen legislaciones nacionales para penalizar el racismo y la discriminación racial e impulsar el establecimiento de instituciones de igualdad racial y planes nacionales para erradicar la discriminación racial, la xenofobia y todas formas de intolerancia. Ya lo mencionó
Celeste, que es necesario que se armonicen las leyes en todo el país. Más adelante hablaré que no en todos los estados, todas las entidades, discriminar es un delito. En la Ciudad de México sí, pero en las demás entidades no. Y además, no me dejará mentir, que no es tan fácil probar que se es discriminado. Es todo un proceso muy difícil de probar. La que sigue, por favor. El Estado mexicano suscribió la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación envió al Senado iniciativas de modificación de ley para reformar el Código Penal. Está en proceso desde abril de este año. Entraron leyes al Senado para su reforma, su armonización y que se cumpla esto que les estoy diciendo. No en todas las entidades la discriminación racial es un delito. Y ojalá se puedan armonizar las leyes a nivel nacional. Entonces, ahí está un pendiente, una agenda, tanto de las cámaras, de las dos, para armonizar estas leyes y que a nivel nacional sea un delito la discriminación racial. La siguiente, por favor. Otro tema importante son los migrantes y la conciencia de que los afromexicanos no son extranjeros. Sobre las prácticas de perfeccionamiento racial que restringen los derechos de las personas en contexto de movilidad, especialmente aquellas que pertenecen a grupos y comunidades afrodescendientes o indígenas, el CONAPRED, en colaboración con la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, elaboran la guía para la prevención de prácticas de perfilamiento racial, que es una herramienta útil y de fácil aplicación para que las y los agentes federales de migración eviten tales prácticas en su trabajo diario. ¿Cuántos de los que están aquí no han sido molestados por ser considerados extranjeros ilegales en este país? Es necesario, urgente, y más con la ola de migrantes que estamos teniendo y la violencia hacia esos migrantes en ambas fronteras y en su recorrido por el país. Entonces, es urgente instruir a las instituciones encargadas de la existencia de los afromexicanos y el trato discriminatorio que reciben los migrantes. La que sigue, por favor. Acciones para modificar leyes. Bueno, lo que ya les había dicho, que en abril, el 26 de abril se votó a favor en el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen de 48 iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas leyes con la finalidad de armonizarlas en materia de pueblos afromexicanos, mismas que deberán ser ratificadas por la Cámara de Diputados en el próximo periodo de sesiones y que esperemos que así sea. Ahorita que tenemos aquí a Celeste, yo espero que así sea. La que sigue. Bueno, la armonización de leyes en materia de pueblos afromexicanos, prevención y eliminación del racismo y discriminación, las acciones afirmativas que serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas y afromexicanos. Y aquí tiene que ver con las elecciones, las acciones afirmativas para la ocupación de puestos de elección popular. Que, como han dicho, todo el mundo está a favor de acciones afirmativas, pero hasta qué punto se han utilizado estas acciones afirmativas para el siguiente punto, falsas identidades afros y de todas las personas con vulnerabilidades. Se acaba de rechazar un puesto ya de elección popular con una falsa identidad de los miembros de la comunidad LGBTIQI+, para ocupar estos puestos. Falsos afros, falsos miembros de la diversidad, ¿es un riesgo? Sí, pero ¿cómo poder lograr que no se falseen estas identidades y tener acceso a estas políticas públicas? La que sigue, por favor. Las mujeres. Eliminación de todas las formas de discriminación racial, particularmente entre las mujeres indígenas y afromexicanas. La principal puesta en marcha del Pro Igualdad del Instituto de Mujeres Nacional de las Mujeres de México, que afirma que ya ha ejecutado una serie de leyes pro igualdad, pero no define cuáles. Entonces, es urgente que en mujeres incorpore acciones muy concretas que favorezcan a las mujeres afrodescendientes. La que sigue, por favor. El censo. El censo es otro tema sensible
La discriminación racial para abordar los avances en materia de derechos de pueblos y comunidades afrodescendientes se utilizan los datos del Censo 2020, específicamente la media nacional afrodescendiente, que invisibiliza las desigualdades territorializadas presentes en las comunidades mayoritariamente afromexicanas al no presentar datos desagregados. Y aquí Beatriz Amaro Clemente, yo también he hecho análisis de datos desagregados y cómo la media nacional de los afromexicanos presenta datos que no tienen nada que ver cuando se analizan las estadísticas por municipios. ¿En qué? Analfabetismo, violencia, brecha digital, sobre todo brecha digital. Hay un porcentaje de brecha digital de afromexicanos a nivel nacional que no corresponde con los municipios más afros de Oaxaca o de Guerrero, y servicios de salud, que también son abismales. No me voy a detener en las estadísticas de cada ítem. Y bueno, qué bueno que nos anuncian que la ENADIS está en proceso. Es muy necesario actualizar los datos de la ENADIS para ver la radiografía de la discriminación de nuestro país y presentar datos desagregados. Espero que esta ENADIS sí presente datos desagregados. La que sigue, por favor. El INE. Consultas para la distritación para definir los distritos electorales afrodescendientes, y una llamada de atención que hace este reporte de Beatriz Amaro es la eliminación estadística de los distritos. Si la población se autoidentifica como afro e indígena, automáticamente se nulifica ese distrito como afro. ¿Cuántos de ustedes no se identifican como afro e indígenas? Pero ante el INE, esto pasa a ser un distrito indígena, no afro. Entonces, es necesario llamar la atención de que estos distritos son también afros y que en esta distritación debe de haber candidaturas afrodescendientes. Y también es una llamada de atención al INE porque en zonas urbanas no se tienen estos consejos afro como existen en comunidades, y los afrodescendientes urbanos no tienen este referente de respaldo y por ende pasan muchas complicaciones para ocupar puestos de elección popular con una identidad afrodescendiente. La que sigue, por favor. En educación, que los estados eliminen las barreras existentes que promueven acciones específicas para el acceso de las mujeres afrodescendientes a todos los niveles de educación. Demandamos especial atención a la educación de la niñez y juventud, especialmente tomar medidas para reducir la tasa de abandono escolar de los niños afrodescendientes. En el estado de Guerrero se hizo el diagnóstico para una universidad afrodescendiente. Hay un diagnóstico de contenidos incluyentes en Veracruz que realmente se cumplió con el compromiso, pero no tiene un resultado efectivo. Yo fui parte de eso y realmente no hay resultados efectivos. Y aportes censurados para incluir en educación básica contenidos sobre los afrodescendientes, y esto dicho por las personas que participaron aportando estos contenidos, que fueron censurados. Esos contenidos fueron censurados. Entonces realmente no hay una inclusión real de los temas sobre los afrodescendientes en los textos de educación básica. Y eso es fundamental. La que sigue, por favor. En salud, que los estados desarrollen programas para proteger la salud integral sexual reproductiva de las mujeres afrodescendientes, no solo de las jóvenes, las mujeres mayores también tienen salud sexual y reproductiva, así como fomentar el respeto de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Deficiente atención a pacientes por COVID. No tenemos datos desagregados de cuántos afrodescendientes murieron y padecieron COVID. Muerte y alza de incidencia por cáncer, particularmente intrauterino, y este reporte de mis alumnas como comunidades afrodescendientes en Veracruz tienen un mayor índice de cáncer cervicuterino porque no se atreven a hacerse el Papa Nicolau. Problemas de hipertensión, diabetes en mujeres por desatención debido a la pandemia, muertes colaterales por la pandemia y la grave omisión de la detección de anemia falciforme, que es una enfermedad que ni se menciona. El sickle cell anemia, que es algo tan común en los Estados Unidos, que se diagnostica en todas las comunidades afrodescendientes y que en México ni se menciona. Y es prevalente en la población afromexicana. Y no se analiza, no se diagnostica. Ausencia de datos desagregados por salud, y aquí es necesario hablar del necroestado, cómo el Estado decide quién vive y quién muere con la atención u omisión de los servicios de salud. Y vemos que las regiones afrodescendientes
es una total desatención del Estado. La que sigue, por favor. La violencia hacia las mujeres afrodescendientes, que los estados garanticen la protección de la seguridad y la integridad de las mujeres. Ya me toca, ya estoy en tiempo. Bueno, especial atención a la violencia en regiones afrodescendientes. Yo sé que hay un estigma en zonas afros de violencia desde tiempos inmemoriales, pero es en todo el país. ¿Hasta qué punto tenemos los datos desagregados en zonas afros? Un punto que también han tratado mis alumnas y que me alarmó muchísimo, la violencia por servidumbre cuasi esclavizada. Las familias que adoptan a las sobrinas y las tienen como sirvientas desde niñas o adolescentes y se convierten en una servidumbre cuasi esclavizada. Y que disponen de sus cuerpos, decisiones de vida y muchas veces, bueno, disponen de su tiempo, decisiones de vida y muchas veces de sus cuerpos. Y esto están trabajando mis alumnas y han encontrado datos verdaderamente asombrosos. Toma de conciencia sobre una ancestría afrodescendiente que permite entender que tenemos una posición de vulnerabilidad como hijas bajo violencia conyugal y precariedad social. Que eso también están trabajando mis alumnas, también con datos sorprendentes, y la necesidad nuevamente de datos desagregados. Creo que ya es la última. A ver, la que sigue, por favor. Y bueno, algunas imágenes de las hermanas que están trabajando con una agenda antirracista y antidiscriminatoria. La que sigue, por favor. Y la necesidad de tomar conciencia, como dijo Celeste, no es nada más de los gobiernos, sino también de las organizaciones académicas y de la sociedad civil. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación de la doctora Sagrario y ahora le damos la palabra a José Antonio Aguilar de Racismo MX. Por favor. Muchísimas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Pues muchas gracias por la invitación. También reconozco que este espacio es el primero que yo en el tiempo que llevamos trabajando como organización veo, ¿no? Para sentarnos, establecer una agenda antirracista. Entonces voy a hacer varios puntos que se me hacen importantes platicar sobre lo que vemos del establecimiento de esta agenda antirracista. Bueno, la primera es que este título de agenda antirracista pues es como un poco nuevo. Pero recordemos que en este país llevamos 500 años de resistencia hacia un proceso de colonización y mestizante. Entonces tenemos que entender que, bueno, ahora ya podemos con los privilegios que mencionaba Fátima sentarnos y poder esgrimir, digamos, líneas de acción para tener esta agenda, ¿no? La segunda cosa es que pues tenemos que admitir que el contexto en el que estamos haciendo esta agenda, específicamente para México, pues es un contexto mestizante. Es decir, tenemos una historia en México en donde la raza se ha borrado, ya lo veíamos hace un momento con el licenciado Jean Philibert, cómo se ha borrado esa historia, ¿no? Y se ha quedado como en identidades, ¿no? Normalmente pensamos que en México el racismo se ejerce en contra de poblaciones exclusivamente afrodescendientes o indígenas, pero ya sabemos que esto no es así. Con los últimos estudios, desde los estudios de Perla en el 2010 y ahora con Proder en el 2019, sabemos que el racismo, ¿no? El sistema racista también se ejerce contra personas entre comillas racializadas, ¿no? Que han pasado por estos procesos de racialización, con ciertos marcadores raciales en general que tienen que ver con el tono de la piel y los rasgos físicos y no necesariamente con una identidad definida, ¿no? Es decir, la parte identitaria, ¿no? No toca la parte racial. Entonces tenemos un país en donde más del 80% de la población, de acuerdo a la ENADIS 2017, tiene tonos de piel oscuros, no importando la identidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una población mayoritaria en México que es vulnerable hacia actos de discriminación racista, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque un poco le pone una problematización al establecimiento de esta agenda, ¿no? Y desde Racismo MX siempre ha sido muy importante acentuar el papel de esta población, entre comillas, mestiza, lo que sea que esto sea, ¿no? En la participación de esta agenda, ¿no? Porque estamos hablando de la mayor parte de la población y que además históricamente se ha sentido aparte, ¿no? O distante de las identidades afros o indígenas, pensando básicamente que eso no es su problema, ¿no? Entonces, ¿cómo generar esta empatía
hacia eso, ¿no? Todas y todos, personas racializadas de México, somos vulnerables ante el sistema racista, ¿no? Desde luego no en la misma, digamos, grado que poblaciones históricamente discriminadas y racializadas. Entonces, una vez dicho esto, pues, ¿qué tipo de cosas afectan a las poblaciones racializadas, ¿no? Me refiero a poblaciones de las periferias de las ciudades o comunidades rurales, pues, la pobreza, desde luego, la desigualdad, ¿no? El perfilamiento racial también por parte de miembros de la policía, ¿no? Falta de representación, ¿no? No solamente en los medios de comunicación, sino también en puestos de participación pública, ¿no? De nuevo, otra cosa que ya mencionó el licenciado Jean Philibert, ¿no? La falta de que las normativas nacionales no consideran a la raza, ¿no? Al proceso de racialización como parte de el motivo de discriminación. Solamente considera origen étnico, ¿no? Que en este caso en México se circunscribe a una identidad indígena o afrodescendiente recientemente, ¿no? Entonces, este proceso de mestización, como ya mencioné, ha hecho que la raza no exista, ha ocasionado también que las personas racializadas neguemos el racismo histórico o neguemos que nos afecte, ¿no? Y que se invisibilicen también los privilegios que también implica ser, entre comillas, mestizo, mestiza, mestice, ¿no? Porque eso también es importante, hablar de los privilegios, ya lo mencionaba Fátima también. Entonces, en este contexto, pues se presentan ciertos retos y oportunidades para generar una agenda, ¿no? Antirracista. Ya lo mencionaba, es el papel de las personas mestizas, salir del closet del racismo, ¿no? Pensar que no por el hecho de no pertenecer a una población indígena o afrodescendiente, no vamos a vivir racismo. Tenemos que empezar a entender que esto es un sistema de opresión histórico que también nos ha afectado y entonces una agenda antirracista nos interpela, ¿no? Pero también ser muy cuidadosas y cuidadosos con esto, porque en el momento en que las personas mestizas intervengamos en las agendas antirracistas, no podemos tampoco apropiarnos, ¿no? Nuestro propio privilegio nos hace tener siempre la primera voz. Entonces es muy fácil apropiarse de luchas que no son nuestras. Entonces tenemos que tener eso siempre en mente. El mestizo, la mestiza, le mestice, siempre es una especie de cosa que tiene un pie en un lado y otro pie en otro, y entonces nos hace perpetuadores del racismo sin dejar de ser a lo mejor también víctimas de este mismo sistema. Entonces ese punto yo creo que es importante reflexionarlo en este establecimiento. Otro punto también es debatir ciertas ideas al interior sin que esto se vuelva un obstáculo para el establecimiento de estas agendas, ¿no? También ya se mencionaba el debate sobre quién puede luchar contra el racismo, ¿no? Pues desde mi perspectiva, todas, todos y todes tenemos, no solamente podemos, sino tenemos la responsabilidad de luchar en contra del racismo. De nuevo, desde nuestro lugar de enunciación y nunca apropiándonos de otras luchas, pero sí con el compromiso de luchar con esto, no por ser una persona blanca, entonces tú no puedes hablar de racismo, ¿no? O porque tú tienes un cierto privilegio de nivel socioeconómico, entonces no puedes hablar sobre racismo, porque el privilegio tampoco exime, ¿no? Que puedas vivir racismo, ¿no? Y también hablar de la priorización de las luchas. Es que esto es un poco más importante que esto otro. Yo creo que el hecho de que el racismo sea sistemático y estructural lo hace ser como una medusa de 1000 cabezas y entonces no podemos decir que cortar una es más importante que la otra. Yo creo que a problemas sistémicos y estructurales se necesitan respuestas sistémicas y estructurales. Entonces, priorizar ciertas cosas y decir, no, es que Poder Prieto, el movimiento lucha por representación y eso no es tan importante como que luches por, bueno, es que en ciertas dimensiones todo tiene un impacto, ¿no? La representación también importa. Otros debates, como ya lo hablaron, ¿no? Sobre el debate del uso de la palabra raza, ¿no? O de que no está bien hacer mediciones, ¿no? Bueno, si no hubiera mediciones no sabríamos lo que estuviera pasando y que el racismo interpela a la mayor parte de la población, ¿no? Si no siguiéramos enfatizando que la palabra raza es importante visibilizarla en ciertos contextos, ¿no? Siempre diciendo que no tiene un fundamento biológico, pero que sí es una realidad social, es importante, ¿no? Entonces yo creo que también ahí es un llamado a la academia, ¿no? Porque la academia mucho tiempo tuvo un papel preponderante en estudiar esto
y nunca bajó, nunca permeó a la sociedad. Entonces, ahora que ya despertó la sociedad recientemente, afortunadamente también mucho en parte por el esfuerzo de la academia, es hora de que también nos pongamos de acuerdo en esto, ¿no? Siempre digo, o nos unimos para pelear en contra del racismo o vamos a seguirle dando juego al racismo, ¿no? También en el tema de la normatividad, ser punitivistas o no, ¿no? Hace un momento escuchaba a la doctora y yo, bueno, desde Racismo MX estamos en una posición muy clara de no punitivizar el tema del racismo, ¿no? Porque se nos olvida que en este país hay racismo internalizado y que muchas de las personas que ejercemos el racismo también somos personas racializadas. Entonces, lo único que va a pasar si hacemos una cosa punitivista en contra del racismo es que vamos a meter a la cárcel a más personas prietas. Y entonces vamos a seguirle haciendo el juego al racismo. Entonces, tenemos que ser muy, muy inteligentes a la hora de luchar en contra del racismo. Y finalmente, pues tener en cuenta que como activistas antirracistas, tenemos que tener una mirada interseccional, como bien ya lo apuntaba Fátima, ¿no? Hay un movimiento de ultraderecha en todo el mundo, especialmente en América Latina, que está amenazando estas tierras, que en algunas otras geografías ya ha podido establecerse, ¿no? Entonces, hay una relación inevitablemente entre personas racistas, entre sistemas racistas y sistemas que ejercen la violencia de género, sexistas, homofóbicas, transfóbicas. Entonces, si no tenemos una mirada interseccional, entre comillas, sé que también hay un debate en el uso de esa palabra, pero para entenderlo fácilmente, si no tenemos esta conciencia y generamos estas agendas interseccionales, de nuevo le vamos a seguir haciendo el juego a estos sistemas históricos de opresión, ¿no? Entonces, yo terminaría con esos apuntes sobre la importancia, ¿no?, de generar esta agenda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a José Antonio Aguilar de Racismo MX por compartir estos apuntes y estas precisiones sobre la agenda. Le damos el uso de la voz y la palabra al maestro Conrado, que nos acompaña de... Pues gracias por la invitación y por su presencia y sobre todo por generar este proceso de reflexión en conjunto, novedoso, pero antiguo en sus prácticas racistas. Y gracias por también poner sobre la mesa la vida de los migrantes y refugiados y desplazados internos con los que tengo años compartiendo sus luchas, su vida. Yo también soy parte de un grupo de mi abuela indígena, nativa americana, de mi abuelo de Chihuahua, yendo a trabajar como migrante en Arizona, y donde nació mi papá, que era mucho más moreno que yo salí más a mi mamá, pero también donde me ha tocado acompañar en la selva lacandona y en varias regiones de Colombia, procesos de paz donde está de base el racismo y donde se ha generado mucha violencia y muerte. Entonces, en estos atropellos, desde aquí quiero partir y hablar sobre lo que me encomienda sobre los migrantes, refugiados y desplazados internos. Desde el Servicio Jesuita de Refugiados México, reconocemos que nos hace falta un gran recorrido para llegar hacia una agenda donde los derechos humanos y el antirracismo sean una realidad para todas las personas en México y en el mundo, sin importar origen nacional o étnico, su orientación sexual o su identidad de género. En los flujos migratorios presentes en nuestro país por varias décadas, vemos cómo la discriminación y el racismo son presentes en el día a día. Y yo quiero basarme en las evidencias, en los hechos que se viven, más que entrar en una discusión. Bueno, soy antropólogo también y ha habido toda la discusión de si se utiliza el nombre indígena o raza o cultura, que en ocasiones puede ser muy fructífero, pero yo quiero basarme en los hechos de las personas, cómo viven esto. Entonces, estas discriminaciones presentes en el día a día, y vemos cómo todos los migrantes y refugiados no son tratados de igual manera por los agentes gubernamentales, por las organizaciones sociales y por las personas en general.
considerando las personas en situación de migración, en muchas ocasiones, individuos inferiores a los ciudadanos mexicanos. En el servicio jesuita hemos detectado en nuestra atención perfiles de raza o étnicos, adultos mayores, con enfermedades degenerativas, miembros de la comunidad LGTBIQ+, entre otros, que necesitan un acompañamiento más especializado debido al racismo. No es lo mismo ser migrante o refugiado, ser de género masculino, blanco, joven, heterosexual, europeo, que ser una migrante o refugiada de género femenino, indígena, negra, anciana, lesbiana, de un país pobre. Vemos cómo estas diferencias son presentes en nuestro día a día y que las diferencias generan segregación y sobre todo generan muerte. Las interseccionalidades afectan de una distinta manera a un grupo o a otros. Desde una perspectiva de derechos humanos antirracista, buscamos que las brechas antes mencionadas sean cada vez menos y que la realidad de la condición única de seres humanos sea respetada. Y eso es la base de toda lucha de los aquí presentes. Por eso, desde el Servicio Jesuita Refugiados México, junto con el colectivo Raza e Igualdad, implementamos y apoyamos todas las iniciativas que nos llevan a, uno, reconocer las diferencias que hacemos por raza, condición social o de género. Dos, buscar alternativas para que las brechas que marcan nuestra historia y cultura no sean impedimento para gozar los derechos humanos dados para todos, todas y todes. Por eso, esta encomienda del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos de promover formación y exigencia de igualdad para todas las personas es un trabajo que todas las organizaciones, los gobiernos, la academia y toda persona en general necesitamos participar activamente. Entiendo que el racismo es el odio, rechazo, exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, preferencia sexual, que le impide el goce de sus propios derechos humanos, y este es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. Desde esta perspectiva, existen un sinnúmero de casos donde se aplica el racismo dentro de la sociedad mexicana como manera de exclusión. Ahora me gustaría compartirles un caso muy concreto que recuerdo que sucedió en Hermosillo, en mi ciudad natal. En 1986, después del terremoto aquí en la Ciudad de México, muchas personas salieron a vivir a ciudades del interior, llegando un gran número a la capital sonorense. Hubo un caso de un niño de 5º año que llegó a estudiar a la primaria Benito Juárez, de la colonia San Benito. Una mañana de recreo fue golpeado brutalmente por un grupo de niños de su edad, de 9, 10 años, por el simple hecho de ser un niño que era fuera de Hermosillo y que hablaba en un tono, en una manera distinta a como hablaban estos niños norteños. Posteriormente, fue llevado al hospital con múltiples contusiones, fractura de cráneo, y debido a esto, horas después murió por consecuencia de estos golpes. El racismo agrede, insulta, mata y en muchas ocasiones también hace desaparecer personas tan presentes en nuestra sociedad y en los flujos migratorios. Y así podríamos dar diversos ejemplos. Por ejemplo, los centros de detención migratoria como el Siglo XXI y otros más no están en condiciones infrahumanas porque no se considera que las personas que ingresan ahí puedan recibir un trato digno. En Tapachula hay precios diferenciados para los haitianos. Yo llegué a comprar unos plátanos, fueron 10 pesos, y el número de plátanos que compraron atrás mío los compañeros haitianos fueron 20 pesos. Personas golpeadas en la calle, empujadas de la vía pública porque venían sobre la misma acera, y cómo
Esto, por ejemplo, en Ciudad Juárez, salarios más bajos por ser mujeres, indígenas, migrantes, extranjeras, incluyendo mujeres que son prostituidas con precios diferenciados por ser extranjeras. Hasta ahí llega el racismo tan enconado en nuestra sociedad. Por eso el día de hoy el Servicio Jesuita de Refugiados, junto con el colectivo Raza e Igualdad, refrendamos nuestro compromiso de trabajar en contra del racismo y la discriminación para una mayor inclusión de todas las personas. Nadie debe ser agredido, insultado, matado o desaparecido por su condición de nacionalidad, raza, étnico o de orientación sexual. Por un México donde el racismo sea eliminado y los derechos sean gozados por todos, todas y todes. Pues muchas gracias. Agradecemos las palabras y la intervención del maestro Conrado. Y sin duda, este diálogo compartido nos ha brindado diversos elementos que aportan a una agenda antirracista, mirando a las y los sujetos, como nos habían compartido un poco, las estructuras y los lugares de enunciación. Quizá a modo de cierre, me gustaría compartir de nueva cuenta el micrófono para que nos puedan brindar algunas palabras. Iniciamos igual con el orden que... Así, María. Listo. Gracias Ángel. Y pues también agradezco la invitación. Ha sido un diálogo que enriquece la discusión y que también nos abre como el panorama para qué es lo que tendríamos que atender en una agenda antirracista. Quisiera también referirme a un tema que hablaba José Antonio acerca de que también, bueno, dentro de una agenda antirracista se debería de tomar en cuenta pues las personas que se identifican como mestizas en esto. Sin embargo, pues también tenemos, como bien lo dices, creo que hay una línea muy delgadita en que volvamos a borrar la diversidad, las identidades. ¿Por qué? Porque pues una de las formas en cómo hemos vivido el racismo en México es con esta idea de mestizaje, con esta idea de que todo se mezcló y todos somos mestizos y entonces pues ya no hay afros, ya no hay indígenas, sino que todos nos llamamos mestizos. Entonces también tenemos que ver hacia ese lado de que no solamente, si bien es cierto que las personas son... que las personas sufren de racismo, de discriminación racial por su tono de piel. El racismo va más allá de eso, no solamente es color de piel, es ser más oscuro, sino también nos habla de la identidad, también nos habla de las tradiciones, de las costumbres y todo eso. Entonces, considero que la línea es bastante delgada entre decirnos o decir mestizos, mestizas, a decir que si eres parte de una población que ha sido históricamente discriminada e históricamente borrada de la historia de México. Entonces, sí, eso me gustaría. Y pues también, pues saber, ¿no? Que la configuración de una agenda ciudadana antirracista representa un paso significativo en la lucha por los derechos de la población en general, pero de la población afromexicana también en particular, porque como ya lo decía, pues son de las personas que sufren mayor discriminación, mayor racismo en nuestro país. Y pues, ¿qué necesitamos para agregar en esta agenda y que tengamos en cuenta para que sí se hable de una agenda antirracista? En primer lugar, hablo de que pues se debe de hablar de la prevención de esta problemática desde el Sistema Nacional Educativo y las instancias promotoras de la cultura y cultura perseguir y sancionar los casos de discriminación racial. En ese sentido, me refiero al desarrollo de protocolos que se ayuden a identificar manifestaciones de esta forma de trato diferenciado, pues muchas de ellas están tan normalizadas que suelen ser minimizadas, ¿no? Justo ya hablaba Sagrario en el caso de que es muy difícil saber si se está haciendo y que se castigue, ¿no? Esta discriminación, que se hable de racismo, porque pues nadie entiende bien de qué estamos hablando
en estos casos, ¿no? Y pues también hablar de esta capacitación que se tiene que hacer a las instituciones, porque de nada va a servir armonizar, de nada va a servir pasar y decir que hablamos de una iniciativa en la cual se mencionen a todas las poblaciones si no se está capacitando a las instituciones y si no se hace valer estas reformas que se están dando en cada una de las cámaras. Y justo lo que hablaba Sagrario, sí, ya pasó este paquete de armonización a la Cámara de Diputados y estamos dándole seguimiento para que esto se apruebe. Y pues también el reconocimiento y salvaguarda de la pluralidad caracterizada de la nación mexicana y pues una mayor participación de las personas en la detección, cuestionamiento y repudio de las diversas expresiones de racismo. Esto es bastante importante y también hago un llamado al movimiento afromexicano, hago un llamado a todas y a todos de que pues nos acerquemos también a estas instituciones que están dentro de los medios de comunicación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que en realidad son ellos a los que se les debería de capacitar, son ellos los que deben de tomar en cuenta todas estas acciones que ya se están llevando a cabo y que deben de formar, ¿no? Y por último, quisiera también mencionar que pues qué gusto que esta promoción de esta agenda antirracista se haga en un día tan importante como el Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, de la diáspora y afrocaribeñas, ¿no? Porque pues, ¿por qué se celebra? Porque hubo una reunión hace 30 años en República Dominicana de mujeres que siguen luchando porque se hagan valer los derechos de todas las mujeres afros en América Latina. Entonces, celebro este diálogo y muchas gracias. Muchas gracias, Celeste. Nada, o sea, igual un poco como abonando la discusión sobre cómo nos podemos involucrar en el racismo y a quienes nos toca, creo que hay que tener nada más como cuidado en el involucramiento de que no se despolitice, digamos, las prácticas racistas estructurales más allá del color de piel o de la pigmentación de los grupos históricamente discriminados, pueblos indígenas, pueblos afro, porque su discriminación tiene que ver con una no aceptación de una forma de vida, de una forma de estructurar que no ha pasado del lado de la línea que Boaventura de Sousa Santos decía, la línea abismal. Hay derechos colectivos que tienen que ver con la lengua, con la cultura, con la tierra y el territorio y la propia supervivencia de los pueblos indígenas que no necesariamente pasan por ser moreno o no, ¿no? Entonces, y además habría que preguntarse, ser moreno o no, ¿en qué contexto? ¿No? Porque como yo decía, no es lo mismo ser lesbiana en la Condesa a ser lesbiana en mi pueblo. No es lo mismo ser morena o moreno transitando para la migración a ser moreno en una escuela privada, ¿no? Entonces hay que tener como justamente como cuidado de no despolitizar las agendas. Entonces, ¿de qué manera podemos sí dialogar, sí tejer puentes, pero justo con mucha ética y con mucho diálogo en dónde sí y en dónde no, ¿no? Entonces, yo lo dejaría como ahí. Y la otra es también la parte de penalizar la discriminación. Me parece sumamente peligroso por los mismos motivos que decía José Antonio, pero que además lo hemos visto incluso en el movimiento feminista, ¿no? En el movimiento feminista mucho tiempo estuvimos pugnando por la penalización de la violencia familiar. ¿Y qué es lo que le pasa? En este momento las cárceles están casi a la misma proporción mujeres por violencia familiar, por omitir labores de cuidado, por no cumplir con prejuicios, estereotipos de género, que hombres, que son los que en un 99% ejercen violencia sobre las mujeres. Como el sistema penal se nos vuelve encima, y lo mismo a los pueblos indígenas. Hay mayor número de mujeres encarceladas indígenas monolingües que gente no indígena y que habla español. Entonces, ¿de qué manera el sistema penal se nos vuelve encima y nos está criminalizando? ¿Por qué no buscar otras alternativas para combatir la discriminación? Y, por ejemplo, ahorita rápidamente, desde X estamos litigando un caso de una mujer trans en Reforma 222. El caso está en la Suprema Corte y yo digo que el caso es de la comunidad trans para el mundo de la no discriminación en México, porque está por definirse
qué actos entre particulares constituyen discriminación y que cuando te saquen de un lugar no te digan, ay, discúlpame, ¿no? O sea, no fue la forma. Entonces, que nos vayamos más a una cuestión de forma, a una cuestión de derechos. Pero más importante, una vez que estén definidos estos actos o estos estándares de qué es discriminación en México, luego lo podamos judicializar, lo podamos justicializar y no a través de la vía penal, sino a través de la vía civil, a través de una figura que queremos revertir, que queremos cambiar, que no nos ha funcionado, que es reparación del daño, pero ya no más. Reparación integral del daño. Reparación integral del daño con efectos civiles transformadores. ¿Qué necesitamos cambiar en esas estructuras? ¿Qué necesitamos cambiar en esas prácticas? ¿Qué necesitamos cambiar en estas leyes? ¿Qué necesitamos cambiar en la formación? Entonces, esto es un poco a lo que tenemos que tender, ¿no? ¿Cómo podemos justicializar, judicializar otras formas que no sean la vía penal y que sean mucho más transformadoras? Porque el derecho penal puede que meta a alguien en la cárcel por discriminación, pero no lo va a hacer. Solamente el menos de 1% de los casos que son denunciados llegan a una sentencia y hay que ver cómo salió esa sentencia, ¿no? Entonces hay que explorar nuevas vías, nuevas formas de entender las justicias. Y eso tiene que ver con escuchar al movimiento, no desde la interseccionalidad, ¿no? Que dice, las opresiones, vamos a mirarlas, sí que es importante, pero ahora vamos a mirar a las sujetas y a los movimientos con la agencia suficiente para poder externar una necesidad y una expectativa de justicia. Vamos a escuchar las justicias de los diferentes grupos y de los diferentes movimientos y vamos a ver que no necesariamente pasan por el encarcelamiento. Muchísimas gracias, estimada Fátima. Le damos la palabra a la doctora Sagrario, por favor. Bueno, yo quiero mencionar los temas urgentes de la agenda, hacer énfasis sobre los temas urgentes de la agenda. Se convierte en una carta a los reyes, ¿no? Una carta a Santa Claus. Pero si habría que priorizar, los temas urgentes en la agenda son salud, educación y violencia. Esos son los temas urgentes. Y sobre todo hacia las mujeres. Hoy, que es el Día de las Mujeres Afrodescendientes, es muy importante subrayar eso. Hay otros, el piso social básico que reconoce la ONU, que es salud, alimentación, vivienda, nivel de ingreso y educación, pero dentro de estos tres que les menciono. Otro tema urgente es que hay un subregistro de afrodescendientes por no tener una conciencia de que lo son. Estas mismas omisiones históricas dentro de la educación en México incluso se piensa que no hay rasgos culturales vivos de herencia africana hoy día. Y lo que pasa es que somos analfabetas a leer y a ver esos rasgos. Hace poco en una conferencia vi que Susana Hart dijo que ya no había rasgos culturales vivos hoy día, y eso es una gran ignorancia, porque hay rasgos culturales que son de herencia africana y que están vivos, y que somos analfabetas a verlos. Y este subregistro tiene mucho que ver también con campañas que han iniciado la sociedad civil. ¿Por qué es tan importante tener una identidad afro? Porque va a reflejarse en un dato duro, que eso implique la obligatoriedad del Estado a ejercer políticas públicas hacia esa población, destinar un presupuesto y ejercer políticas públicas hacia esa población. Entonces, y también esa identidad no implica que tengas un activismo en pro de ese grupo. Entonces, son varios puntos que hay que trabajar para que la misma población afrodescendiente cobre conciencia sobre eso, y ahí quiero subrayar la importancia del rescate de la memoria histórica. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Veracruz? Talleres para rescatar la memoria histórica y que la gente cobre conciencia y saque a la abuela negra del closet. Y que se den cuenta de que tienen una riqueza cultural con raíces tan profundas como la tierra. Y revertir
esa identidad negativa en un orgullo y que no solamente sea cliché, sino que sea realmente una herramienta para defenderte en contra de acciones racistas y discriminatorias. Y ahí entra lo que decías tú, hasta qué punto empoderas, hasta qué punto toman conciencia para empoderarse, hasta qué punto el folclore, que también esto refleja en una folclorización de los afrodescendientes, hasta qué punto eso es positivo y negativo. En fin, creo que son temas que no podríamos abarcar de manera tan rápida, sino que cada tema implicaría una mesa. Pero sí quiero subrayar la importancia de este rescate de memoria histórica y que son temas que la misma comunidad propone. Yo hubiera propuesto otros temas, pero la misma comunidad pidió que se rescatara cómo se noviaba, por ejemplo, los arrullos de las abuelas, recetarios de cocina, medicina tradicional, muchos elementos que tú pensarías, las luchas agrarias, el rescate de la tierra, la lucha por el agua, fueron temas que están reivindicando una identidad de una memoria afrodescendiente. Y por último, podemos decir que hay que celebrar el Día de la Mujer Afrodescendiente. Yo soy aguafiestas, porque siempre, igual que el Día de la Mujer, el 8 de marzo, siempre digo, cuando no violenten a ninguna, cuando no discriminen a ninguna, cuando no falte ninguna, vamos a celebrar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sagrario. Le damos la palabra. Gracias, gracias. Pues sí, justo era la contribución y yo creo que la reflexión más importante es justo problematizar la categoría mestizo, ¿no? Estaba en un panel hace poco tiempo, de hecho estaba Sebastián Frías de Kellogg, y me acuerdo que una panelista me decía, es que José, pues tú tienes que aceptar que provienes de comunidades indígenas, ¿no? O sea, me racializó, está bien, ¿no? Y porque sí, obviamente, mi bisabuela era una mujer indígena, pero en el activismo es muy fácil generar apropiaciones culturales, ¿no? Y entonces, como dice la doctora Gisela Carlos de la Universidad de Guadalajara, para ser activista, entonces todo el mundo saca la abuelita del closet, ¿no? Mira cómo sí soy afro, ¿no? Mira cómo sí soy indígena, yo también. Y entonces por eso es importante problematizar la categoría mestizante, ¿no? O mestizo. Y no para reivindicar, digamos, esto que mencionaba Celeste, ¿no? Esta aplanadora histórica que llegó y nos desindigenizó, ¿no? Porque no necesariamente las personas mestizas somos esta romantización de indígenas con españoles, ¿no? Sino simplemente fue una desindigenización sistemática que también fue muy violenta y que justamente despojó mayoritariamente a pueblos indígenas de su identidad, de su lengua y de la cultura. Entonces, por eso es importante hablar de este tema y no podemos pasarla por alto cuando se hace una agenda antirracista, porque al final del día, la mayor parte de la población de este país es racializada, a lo mejor con el marcador racial del tono de piel, que es la única información que tenemos, que por eso en la agenda antirracista también necesitamos generar más información, ¿no? O sea, básicamente ese es uno de las peticiones. Entonces, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Y para cerrar el conversatorio, el maestro Conrado, sus palabras de cierre, por favor. Sí, tal vez no dejar de visualizar los problemas estructurales que son los generadores en muchas ocasiones de muchas diferencias, que aquí somos privilegiados los que estamos aquí. Tenemos posibilidad de estudiar, tenemos posibilidades de alimentarnos bien, tenemos posibilidades de pensar con un buen café, con el estómago lleno, muchos de esos elementos que actualmente estamos reflexionando y diciendo. Pero hay una gran cantidad, hay un 80% de la población en el mundo en el que no tiene las oportunidades, no tiene la igualdad para poder también luchar y pensar para hacer y vivir de una manera donde las cosas cambien. Ellos yo he visto mucho en las comunidades que tal vez no entran en este tipo de discusiones porque están viviendo en el día a día y el hambre es lo primero que hay que atacar. Y lo primero que hay que atacar es ver dónde van a dormir, hay que traer el agua. Entonces,
estas falta de oportunidades en el mundo ha generado muchas desigualdades, y estas desigualdades quedan presentes en muchos grupos que no están representados aquí. Y ojalá que pudiéramos escuchar también sus propias voces y pudiéramos aprender de esas experiencias que no están procesadas, pero sin embargo nos dicen que también el racismo, los temas estructurales generan muerte, generan segregación, generan una serie de situaciones que necesitan ser atendidas. Y por último, yo estoy muy de acuerdo también que no debemos despolitizar nuestras agendas. Tiene que tener una agenda muy política, así como fue un hecho político el trabajar la antropología con el tema del mestizaje allá en los 40, 50, fue un hecho político para tratar de igualarnos todos en México, sintetizado. También nosotros podemos entablar un proceso político amplio con el tema antirracial. Y ojalá que todos nos comprometamos para poder luchar y dar nuestro aporte a un cambio en estas mentalidades y en estas actualidades. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. Desde Raza e Igualdad agradecemos mucho la participación en esta tarde. Daremos seguimiento no solamente por medio de capacitaciones, sino también por mesas de trabajo para generar estrategias que permitan construir una agenda antirracista que incluya todas las voces, como nos decía nuestra compañera Fátima, y esperamos que todos los representantes estén pendientes de nuestras futuras comunicaciones para participar activamente en ellos. No hay que olvidar, como nos decía también Sagrario y Celeste, que hoy se conmemora el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, afro-caribeña y de la diáspora. Agradecemos mucho a las personas que nos acompañan a la distancia por todo este apoyo, y sin más, cerramos gustosos y con muchas anotaciones para una agenda antirracista este conversatorio. Muchas gracias a todas y todos.